Un saludo, mi nombre es José, creo que ya me conocéis, soy formador en ProAlumno y en la clase de hoy lo que vamos a ver es una serie de apartados dentro de lo que sería el tema 22 de Física y Química, en concreto el bloque 2 y el bloque 5. En el bloque 2 vamos a encontrar las leyes de los gases ideales y en el bloque 5 vamos a encontrar todo lo relacionado con circuito eléctrico, la ley de Ohm, etcétera. Bueno, en primer lugar, con respecto a las leyes de los gases ideales, pues vamos a ver varios. Vamos a ver la de Boyle-Mariot, la de Charles, la de Gay-Lussac y sobre todo la general. Utilizando la general nos vamos a dar cuenta de que vamos a poder sacar las otras leyes, ¿de acuerdo? Así que, bueno, mucha atención sobre todo en la general y cómo a partir de ella obtenemos las demás. En el punto número 2 vamos a ver circuitos eléctricos, fundamentalmente la ley de Ohm, ¿vale? Vamos a sacar el voltaje, la intensidad, la resistencia, vamos a ver en qué unidades hay que ponerlo, cómo se despeja, etcétera. Y sobre todo, me gustaría hacer hincapié en los circuitos eléctricos cuando tenemos varias resistencias, porque os confundís muchísimo. Cuando tenéis varias resistencias en serie, no hay problema, lo hacéis muy bien. Cuando tenéis varias resistencias en paralelo, pues normalmente también lo hacéis bastante bien. Pero cuando tenemos resistencia en serie y resistencia en paralelo en el mismo circuito, ahí es donde viene un poco el lío, ¿vale? Así que pues me gustaría hacer hincapié en ese aspecto para que no falléis más, ¿vale? Empezando con las leyes de los gases ideales, pues la primera que vamos a ver es la de Boyle-Mariot. Y esta ley se aplica cuando la temperatura es constante. Mirad, en la ley de los gases ideales vamos a estar trabajando con la presión, con el volumen y con la temperatura, con esas tres variables. Bien, como podéis comprobar, en esta de Boyle-Mariot la temperatura no está, solamente aparece presión y volumen. Obviamente la presión es P, el volumen es V, ¿vale? ¿Qué significan los subíndices que aparecen ahí? 1 y 2. Significan las condiciones. Condición 1 y condición 2, es decir, presión en las primeras condiciones, volumen en las primeras condiciones, igual a presión en las segundas condiciones por volumen en las segundas condiciones. Bien, como veis, en esta ley la temperatura es constante. Sin embargo, la temperatura no aparece en mi fórmula. Esto se va a repetir en el resto de leyes, ¿eh? Ojo con eso. A temperatura constante, yo solamente utilizo presión y volumen. Si me voy a la segunda ley que he puesto aquí, la de Charles, como podéis comprobar, esa presión constante. Y la presión no aparece en mi fórmula, ¿de acuerdo? Solamente aparece volumen y temperatura. Y si nos vamos a la tercera ley, a la de Gay-Lussac, pues como podéis comprobar, es a volumen constante y el volumen no aparece por ningún sitio. Aparece la presión y aparece la temperatura. Pero el volumen, como es constante, como no va a cambiar de unas condiciones a otras, no aparece en mi fórmula. ¿Eso qué significa? Pues significa que si le echamos un vistazo a la ley general de los gases, que digamos que es una fusión entre las otras tres leyes que hemos visto, aquí sí que aparecen las tres variables. Aquí aparece presión, volumen y temperatura. Varias consideraciones sobre esto. Fijaros, la temperatura siempre va a aparecer dividiendo. Siempre. Y esto va a tener una consecuencia muy importante que vamos a ver ahora después, ¿de acuerdo? Pero la temperatura siempre va a aparecer dividiendo, mientras que presión y volumen aparecen en el numerador y además multiplicándose. Bien, esta ley general de los gases la vamos a aplicar cuando en nuestro ejercicio, en el problema que nos pongan, no haya nada constante, es decir, varíe la presión, varíe el volumen y varíe la temperatura. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, tengo presión constante? ¿Qué fórmula utilizo entonces? Pues cogeros la fórmula, la ley general, cogeros esta última. Y si decimos, por ejemplo, que es a presión constante, la presión la quito de mi fórmula. ¿Y qué me queda? Volumen entre temperatura, es decir, la que corresponde. ¿Qué pasa si me dicen que el volumen es constante? Si me dicen que el volumen es constante, yo lo quito de mi fórmula. Y me aparece presión entre temperatura, que es la que corresponde. Y si me dicen que la temperatura es constante, la quito de en medio y ¿qué me queda? Presión por volumen igual a presión por volumen, que es la que tenemos que utilizar. Con lo cual, no es necesario que os aprendáis las cuatro fórmulas. Aprenderos esta, la ley general, y aquello que sea constante, aquello que no va a cambiar, lo quito de mi fórmula. Y me quedo pues con lo que me hace falta de verdad. Bien, a veces sucede que en los problemas no me dicen que hay algo que es constante. No me lo dicen. A veces me lo especifican, me dicen a temperatura constante tal, tal, tal. Vale, de acuerdo, si es a temperatura constante yo ya sé que la temperatura la tengo que quitar. Pero claro,
Hay problemas en los que no me dicen que hay algo constante. ¿Cómo sé yo qué tengo que quitar? ¿O es que tengo que utilizar la fórmula entera? No. Mira, si no os dice lo que es constante, no hace falta porque lo vais a ver. Cuando empecéis a copiar los datos del enunciado os vais a dar cuenta de que os va a faltar una de estas tres variables. O bien la temperatura no aparece por ningún sitio, o bien el volumen no sale, o la presión ni siquiera la mencionan. Pues eso que no sale, eso que no aparece, es lo que es constante. Y por lo tanto lo quito de mi fórmula. Bien, ya hemos visto qué fórmula tenemos que utilizar o digamos qué versión, porque la verdad es que todas son la misma. Ahora vamos a centrarnos en las unidades. Ya sabéis que en física las unidades son fundamentales y van a jugar mucho con ellas. Con respecto a la presión y al volumen, lo podéis poner en la unidad que queráis. La unidad que me venga, por ejemplo, en el enunciado, no tengo ni siquiera que cambiarla, ¿vale? Pero la temperatura la tenemos que poner siempre, siempre, siempre en grado Kelvin. Esta es la consecuencia de que la temperatura esté dividiendo en nuestro ejercicio, ¿vale? En nuestra fórmula. Siempre va a estar en grados Kelvin. Ahora veremos cómo pasamos de grados centígrados a grados Kelvin, porque lo más habitual es que en el enunciado me lo den en grados centígrados, ¿vale? Y yo tenga que pasarlo a grado Kelvin. Ojo, porque luego a lo mejor las soluciones me vuelven a venir en grado centígrado, con lo cual cambia de nuevo de grado Kelvin a grado centígrado y hazlo bien, ¿vale? Pero bueno, no preocuparos por eso. Mirad, con respecto a las unidades de presión y volumen, que os he dicho que pueden estar en las unidades que queráis, pueden estar en las unidades que queráis siempre y cuando presión 1 y presión 2 estén en las mismas unidades, volumen 1 y volumen 2 estén en las mismas unidades. Lo que yo no puedo hacer es poner volumen 1 en centímetros cúbicos y poner volumen 2 en metros cúbicos o en litros. No puedo. Tienen que ser las dos presiones y los dos volúmenes en la misma unidad. Eso sí, la unidad, la que quieras, la que salga en el enunciado. Oye, que no me gusta, que yo quiero ponerlo siempre en metro cúbico, pues ponlo en metro cúbico. No es que a mí me gusta siempre el litro, pues ponlo en litros. Pero ya sabéis, unidades las que queráis siempre y cuando sean las mismas en un miembro y en otro. Con la temperatura, repito, eso no pasa. Tiene que estar siempre, siempre, siempre en grado Kelvin. Bien, ¿cómo transformamos grado centígrado en grado Kelvin o grado Kelvin en grado centígrado? Bueno, muy sencillo. Para pasar de centígrado a Kelvin, que va a ser lo más habitual, porque ya os digo que en el enunciado muy probablemente la temperatura te la den en centígrado, sencillamente se le suma 273, ¿vale? Se suma 273. La gente se lía aquí con los valores negativos de temperatura, por ejemplo. Me dicen menos 3 grados centígrados. Bueno, pues cojo menos 3, le sumo 273 y como tengo un positivo y un negativo, me sale 270 grados Kelvin, ¿vale? Sin embargo, si en vez de ser menos 3 grados centígrados son, pues no sé, 3 grados centígrados positivo, pues cuando yo se lo sume me va a dar 276 Kelvin, ¿vale? Es decir, sea negativo o sea positivo, yo lo sumo, pero lo sumo como tengo que sumar las cosas, es decir, teniendo en cuenta qué signo tiene cada uno. Bien, si tenemos que pasar de Kelvin a centígrados, ya os digo que este último cambio que os estoy mencionando es un poco más raro, pero podría darse el caso, es decir, yo en mi fórmula tendría que trabajar con grado Kelvin, pero las soluciones me las dan en grados centígrados, con lo cual lo tengo que cambiar. Pues nada, ya sabéis, el paso contrario. Yo creo que se intuye, ¿no? Me cojo los grados Kelvin, le quito 273 y saco los grados centígrados. Cuidado porque me podría salir negativo. Imaginar que los grados Kelvin me han salido 200. ¿Cómo los paso a grados centígrados? Le quito 273, me van a salir menos 73 grados centígrados. ¿De acuerdo? No os confundáis, no os liéis con los signos. Ya veis, es como una operación combinada normal y corriente. Cada uno con su signo y a trabajar como se tenga que trabajar. Bueno, pues vamos con los ejercicios prácticos. Aquí tenemos uno en el que, como podéis comprobar, me dan la presión. En este caso me la han dado en atmósferas. Me la podrían haber dado en milímetros de mercurio, en pascales, no sé, ¿vale? En varias unidades, pero bueno, me la han dado en atmósferas. Y la temperatura, como veis, me la han dado en grados centígrados. Eso ya sabéis que la temperatura la vamos a tener que cambiar. Eso, tenerlo clarísimo. Bueno, yo lo que haría sería pues copiar los datos. Lo primero, pondría presión 1 igual 2 atmósferas. Pondría temperatura 1 igual a ¿qué? No pongáis 30 grados, desde luego, no pongáis 30 grados. Sumarle 273, ponerlo en Kelvin, ¿vale? 303 grados Kelvin.
Luego también conocemos la temperatura 2. La temperatura 2, que dice ahí 10 grados centígrados, no. Ahí no dice que la temperatura 2 sean 10 grados centígrados. Ahí dice que para la temperatura 2 lo que hago es bajar 10 grados. Con lo cual, si antes tenía 303 Kelvin, pues ahora voy a tener 293 Kelvin. ¿De acuerdo? Leerlo bien, que eso lo utilizan mucho. Que la gente va un poco loca y dice, mira, yo voy a copiar los datos. Ahí pone 2 atmósferas, 30 grados y 10 grados. ¡Hala, ya está! No, cuidado. Ahí no pone que la temperatura 2 sean 10 grados. La temperatura 2 es 10 grados menos. 10 grados menos que la anterior. Bien, pues sería 293. ¿Qué fórmula tenemos que utilizar aquí? Pues como veis, el volumen no aparece por ningún sitio. Con lo cual tenemos que utilizar aquella fórmula en la que el volumen no aparece. Es decir, presión 1 partido por temperatura 1 es igual a presión 2 partido por temperatura 2. ¿De acuerdo? Despejamos lo que nos interesa, que en este caso es presión 2. La presión 2 se va a quedar como presión 1 por temperatura 2 partido entre temperatura 1. Coloco los datos correspondientes, obviamente ya en las unidades correspondientes, que para eso lo hemos hecho al principio. Pues sería 2 por 293 partido por 303. Hacemos el cálculo, ya sabéis que yo los cálculos los hago cuando ya no me queda más remedio, ¿vale? Cuando ya he mirado y ya he visto que no hay ninguna forma, entonces ya hago los cálculos. Pero fijaros, si dividimos 293 entre 303, eso me va a dar prácticamente 1, porque si os fijáis los dos números son muy similares, son muy parecidos. 1 exactamente no me va a dar, claro, me va a dar un poco más o un poco menos. ¿Qué creéis que va a dar? Pues en este caso va a dar un poco menos de 1. Va a dar a lo mejor 0,9 o algo así. ¿Por qué? Pues porque resulta que el número de arriba es más pequeño que el de abajo. Con lo cual eso va a dar muy cerca de 1, pero más pequeño que 1. Bien, cuando yo multiplique 2 por 1, ¿qué me va a dar? Me va a dar 2. Ya, pero es que resulta que no era 1, que era un poco más pequeño que 1. Dice, vale, pues entonces no será exactamente 2, será un poco más pequeño que 2, ¿vale? Y bueno, la opción correcta que tenéis ahí sería alfa. Bravo también está muy cerca de 2, lo que pasa es que se pasa y ya habéis visto que no llegábamos a 1, ¿vale? Con lo cual, en este caso la opción correcta pues sería alfa. Bueno, ¿qué tal el primero? Bien, ¿no? Sencillo. Vale, vamos con el segundo. Como podéis comprobar, tenemos la temperatura, ya sabéis, a cambiarla de cabeza hay que pasarla a grado Kelvin. Tenemos también la presión y tenemos también el volumen. Si yo os pregunto ahora qué fórmula tenemos que utilizar, yo creo que me decís claramente la ley general de los gases, es decir, aquella en la que aparecen las tres cosas: presión, volumen y temperatura. Bien, pues lo que hago es copiar los datos como antes. Presión 1, 2 atmósferas. Volumen 1, 2 litros. Temperatura 1, 293 grados Kelvin, ¿vale? Con respecto a los datos de la situación 2 o la segunda condición, presión 2, 1 atmósfera. Temperatura 2, 586 Kelvin. Y volumen 2, pues X. Es precisamente lo que queremos saber. Bueno, pues como ya sabemos qué fórmula utilizar, lo único que tenemos que hacer es despejar, en este caso, volumen 2, que es lo que nos interesa. Y nos quedaría presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 dividido entre temperatura 1 y dividido también entre presión 2. Bueno, colocamos los datos. Un 2, un 586 arriba, un 293 abajo, también por 1, pero bueno, por 1 como si nada, ¿vale? Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Hacemos la operación correspondiente, multiplico 2 por 500, ni se os ocurra, miradlo bien, ¿vale? Si dividimos 586 entre 293, ¿qué me va a salir? Me va a salir evidentemente 2. Uno es el doble que el otro. Me va a salir 2. Bien, si multiplico 2 por 2 y por 2, me da 8. Con lo cual el volumen en las condiciones 2, ese volumen es 8. Bien, pues yo no encuentro aquí ninguna solución que me diga volumen 8. No. En este caso el volumen se cuadriplica, porque el volumen era 2, si lo veis las condiciones iniciales el volumen era 2, si ahora en las condiciones finales el volumen es 8, ¿qué ha pasado con el volumen? Que se cuadriplica. Bueno, yo creo que de momento la cosa va bien, ¿no? De momento la cosa se va entendiendo, ya veis, es sencillo. Si le cogéis la rutina, la mecánica, esto está hecho. Vamos al siguiente. Bueno, echarle un vistazo al siguiente, me dan la temperatura, que son 25 grados centígrados, me dan el volumen, que son 2 litros, y me dan el volumen 2, que son 1,5 litros.
¿Vale? Pues me están pidiendo, obviamente, la temperatura 2. ¿Veis que la presión aparezca por algún sitio? No. Con lo cual, en mi fórmula no va a estar la presión. Solamente pondré volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2 y punto. Y despejo lo que me interese. Bien, copiamos los datos. Temperatura 1, 298 Kelvin. Yo creo que ya más explicación aquí no hay que dar. Se le suma 273. Bien, volumen 1, 2 litros. Volumen 2, 1,5 litros. Temperatura 2, efectivamente, esa es mi incógnita. Si despejamos temperatura 2 de nuestra fórmula, pues nos va a dar volumen 2 por temperatura 1 partido por volumen 1. Va a ser 1,5 por 298 y partido por 2. Bueno, si hacéis esa operación, os va a dar unos 223,5, pero claro, me va a dar grados Kelvin. ¿Por qué? Hombre, la temperatura ya sabemos que en esta fórmula va en grados Kelvin. Lo que a mí me ha dado son 223,5 grados Kelvin. Bien, buscar esa respuesta en las soluciones. No la tenéis. No la tenéis. Lo tenéis puesto, pero lo tenéis puesto en grado centígrado. ¿Cómo paso de grado Kelvin a grado centígrado? Restando 273. Es decir, me cojo 223,5 y le resto 273. Me sale menos 49,5 grados centígrados. Sale en negativo. Bueno, sin ningún problema. Me voy a la opción delta y se acabó. ¿Vale? Ojo, no hagáis 273 menos 223,5. No. Lo que se suma o se resta es siempre 273. ¿Vale? Yo aquí, fijaros que no he puesto, pero vamos, que lo podía haber puesto. Podía haber puesto, por ejemplo, la opción alfa, 49,5 grados centígrados, positivo. Ahí ya os hago el lío. Vaya, me cojo el positivo, me cojo el negativo, ¿cuál me cojo? Acordaros, lo que se suma o se resta son 273, no al revés, ¿vale? En este caso nos sale negativo, nos sale la opción delta. Venga, vamos a por otro. Un determinado gas se encuentra a una atmósfera, nos dan la presión, nos dan también el volumen, 20 centímetros cúbicos, y nos preguntan qué volumen ocupará si reducimos la presión a la mitad. Bueno, pues nada, ¿qué fórmula utilizamos aquí? Como os habéis dado cuenta ya, aquí la temperatura no aparece por ningún sitio, ¿vale? Aquí hay temperatura constante, con lo cual la temperatura no aparece en mi fórmula. Utilizo la fórmula en la que aparece solamente presión y volumen. Ya sabéis, multiplicando, porque es lo único que aparece dividiendo la temperatura. Bien, presión 1, 1 atmósfera. Volumen 1, 20 centímetros cúbicos. Presión 2, 0,5 atmósferas. Volumen 2, precisamente lo que quiero calcular. Bueno, coloco mi fórmula y despejo el volumen 2, que será presión 1 por volumen 1 dividido entre presión 2. Coloco los datos, 1 por 20 entre 0,5. Bueno, ya sabéis, dividir entre 0,5 es como hacer el doble, 40. ¿40 qué? Pues ¿en qué unidades he puesto yo el volumen? Lo he puesto en centímetros cúbicos, ¿verdad? Pues evidentemente me ha tenido que salir en centímetros cúbicos. Esos son 40 centímetros cúbicos. La opción delta sería en este caso la correcta. Bien, pues vamos ahora con la ley de Ohm, ¿vale? Con el segundo aspecto que vamos a tratar aquí, con circuitos eléctricos. Bien, en la ley de Ohm, como podéis comprobar, tenemos también 3 fórmulas. Pues no, la verdad es que no. Tenemos solamente una, pero que, bueno, dependiendo de la incógnita que despejemos, pues va a tener una forma o va a tener otra. ¿Me tengo que estudiar las 3? Pues no, la verdad es que no. Con que te estudies una y despejes a partir de ahí, es suficiente. Yo la que os recomiendo que os aprendáis es la primera, la que he puesto con el circulito naranja, porque, bueno, pues es fácil de aprender. Vir, parece que estás escribiendo virus o cualquier cosa así. Bueno, había una alumna que se llamaba Virginia que me dijo, oye, yo es que me acuerdo porque empieza como mi nombre. Digo, vale, pues genial, ¿vale? Cada uno que se lo aprenda como quiera. Igual que esto, también hay un triangulito, una especie de pirámide en donde aparece en un sitio el voltaje, en otro la intensidad, y dependiendo de la que quieras calcular, pues te sale una cosa, te sale otra. Como queráis, aprenderlo como queráis, pero yo no os recomiendo que os aprendáis las 3. Aprenderos una y a partir de esa sacáis todas las demás, ¿de acuerdo? Bueno, me imagino que ya lo intuís, pero por si acaso lo vamos a ver. La V representa el voltaje que se va a medir en voltios. Si por algún motivo me pusiesen el ejercicio en vez de en voltios, en milivoltios, pues nada, para pasar de milivoltio a voltio, igual que pasar de milímetro a metro. Divido entre 1000, ¿vale? Otro tipo de unidad, pues no sé, es rara. Un centivoltio, un decivoltio, la verdad es que es bastante raro.
Es bastante raro. Pero bueno, ya sabéis que para pasarlo, pues igual que si estuviésemos hablando de metros, lo mismo. La intensidad, por su parte, la intensidad se va a medir en amperios y se va a representar en la fórmula que hemos puesto con la letra I, ¿vale? Y os digo lo mismo, a lo mejor utilizan miliamperios. Bueno, pues lo transformamos y ya está. La resistencia, la R, se mide en ohmios, la letra omega que tenéis ahí. Y bueno, aquí, bueno, este sí que es raro que pongan miliohmios o que pongan algo así. Es muy raro, pero bueno, si lo pusieran, lo transformamos y ya está, sin ningún problema. Vamos ahora con, con la resistencia en serie y resistencia en paralelo. A ver, mirad. Si tenemos resistencias en serie, ojo, me tienen que decir en el enunciado si están en serie o están en paralelo, ¿eh? Me lo tienen que decir. Si no me lo dicen es porque me han puesto el dibujito. Y si me han puesto el dibujito, yo ahí puedo comprobar perfectamente las que van en serie y las que van en paralelo. Las que van en serie son las que van una detrás de la otra. Bueno, el circuito normalmente suele tener forma de cuadrado o de rectángulo, ¿de acuerdo? Eso de va una detrás de la otra, pues no sé, a lo mejor una aparece en un lado, otra en otro y no se ve claramente. Bueno, una detrás de la otra si seguís la corriente eléctrica, ¿vale? Por el circuito. Van seguidos, uno detrás de otro. Como, no sé, como si cojo una cuerda y me pongo a hacer nudos. Pues un nudo va detrás de otro. Aunque yo la cuerda le dé forma, la ponga en el suelo con forma de círculo o la ponga en el suelo con forma de cuadrado, yo sigo teniendo un nudo detrás de otro si empiezo por un extremo y me dirijo hacia el otro. Bien, pues eso sería la resistencia en serie. Las resistencias en serie se suman, por supuesto. Ojo, las que van en paralelo también se suman, ¿vale? Pero claro, las resistencias en serie se suman como estamos acostumbrados a sumar normal y corriente. Es decir, sumo y punto. Es decir, si yo tengo una resistencia de 3 ohmios y otra de 5 ohmios y están en serie, pues me va a dar una resistencia total de 8 ohmios, ¿vale? El objetivo aquí es sumar todas las resistencias que tengo en un circuito. Todas. ¿Por qué? Porque en mi fórmula, en la fórmula que yo tengo que utilizar de la ley de Ohm, como veis, solamente aparece una R, solamente aparece una resistencia. Esa resistencia es la resistencia total del circuito, de todo el circuito. Con lo cual, si yo tengo varias resistencias en mi circuito, lo que tengo que hacer es sumarlas todas. Y en el momento en el que yo ya tenga una sola resistencia, un solo número, un solo valor, en ese caso ya puedo aplicar yo mi fórmula, ¿vale? Ya lo puedo colocar en mi fórmula. Bien, con respecto a las resistencias en serie, ya habéis visto, ¿vale? Ya habéis visto cómo se representan en un circuito, ya habéis visto cómo se suman. Bien, ahora nos vamos a centrar en las resistencias en paralelo. Ojo, de momento no estoy mezclando, ¿vale? Me voy a centrar, vamos a suponer que en un circuito solamente tengo dos resistencias y esas dos resistencias están en paralelo. Podríamos poner incluso 3 en paralelo o 4, da igual, si es que se va a hacer igual. Dos resistencias en paralelo. Bueno, la forma pues podría ser perfectamente esa que veis ahí en el dibujito. Vamos, dos resistencias en paralelo, punto. Una resistencia vale, por ejemplo, 2 ohmios y la otra, por ejemplo, vale 3. ¿De acuerdo? Claro, ¿cuál es la resistencia total del circuito? Pues nada, sumo esas dos resistencias en paralelo, las sumo, igual que si fuesen en serie, también las tengo que sumar. Pero claro, en paralelo, ¿cómo se suman? En paralelo se suma, como tenéis ahí en el cuadradito, se suman las inversas, pero mucho cuidado, porque después de sumar la inversa, lo que me ha dado no es la resistencia total, sino que es la inversa de la resistencia total. Así que la fracción que me salga a mí después de haber sumado, le tengo que dar la vuelta a esa fracción, le tengo que hacer la inversa para calcular la resistencia total. Que no se os olvide eso. Que no se os olvide eso, ¿vale? Bueno, pues en este caso, pues me cojo un medio, le sumo un tercio, ya sabéis, le hacemos el mínimo como múltiplo, que sería en este caso 6, 6 entre 2 me da 3, 3 por 1 son 3, 6 entre 3 me da 2, 2 por 1 son 2, si sumo me van a dar 5 sextos, pero cuidado, 5 sextos es la inversa de la resistencia total, con lo cual la resistencia total, ¿qué será? 6 quintos. 1, algo, lo que dé. ¿De acuerdo? 1, algo ohmios, lo que sea. ¿Se entiende? Ojo con eso. Las resistencias en serie se suman entre sí. Las resistencias en paralelo también se suman entre sí. La diferencia es cómo se suman. La resistencia en serie se suma, pues normal y corriente, por así decirlo, ¿vale? Se suman y ya. Mientras que las resistencias en paralelo se suman también,
pero lo que se suman son las inversas. Y acordaros que el resultado que me dé es la inversa de la resistencia total, con lo cual al resultado que me dé le tengo que dar la vuelta, tengo que hacerle la inversa. Bien, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos en el mismo circuito resistencias en serie y resistencias en paralelo mezcladas? Bueno, todavía no vamos a desvelar el secreto, lo vamos a ver cuando salga el ejercicio correspondiente, ¿vale? Os pondré, aparte del ejemplo de ejercicio, os pondré algún otro ejemplo, ¿vale? Para que se entienda esto. Bien, se ha entendido perfectamente cómo se suman resistencias en serie y cómo se suman resistencias en paralelo. Bien, vamos con los ejercicios prácticos. Bueno, pues aquí tenemos uno en el que me dan la diferencia de potencial. Ojo, diferencia de potencial y voltaje es lo mismo, ¿vale? Vaya a llegar a la conclusión de que es lo mismo porque si observáis vale 20 voltios. Y ya sabéis que lo que se mide en voltios es el voltaje, ¿vale? O sea que aunque lo llamen diferencia de potencial, es el voltaje, punto. Tenemos 20 voltios, tenemos una resistencia de 5 ohmios, me preguntan cuánto vale la intensidad de corriente. Yo aquí no creo que sea necesario detenerse mucho más. Si de la fórmula BIR despejamos lo que es la intensidad, es decir, la resistencia pasa dividiendo, pues nada, la intensidad es voltaje entre resistencia. Voltaje 20, resistencia 5. 20 entre 5, 4 amperios. Ya está. Además va todo en sus unidades correspondientes. Ya está. Este ya estaría hecho. La respuesta bravo sería la correcta. Bien, vamos a por otro ejercicio. Nos dice, en un circuito existe un voltaje de 30 voltios, una intensidad de 3 amperios. Fijaros que podemos calcular con esto. Lo único que podemos calcular con esto es la resistencia. Pero ojo, la resistencia que calculamos ya sabéis que es la resistencia total del circuito, ¿vale? La resistencia total. Bien, pues si despejamos la resistencia, nos va a dar voltaje dividido entre intensidad. 30 entre 3 nos sale una resistencia de 10 ohmios. No os vayáis de cabeza a la opción alfa, porque ojo que lo que hemos calculado es la resistencia total, pero me dice que en el circuito hay dos resistencias, dos, y además las dos del mismo valor. ¿Cuánto vale cada una de esas dos resistencias? Bravo, 5 ohmios, ¿de acuerdo? Podrían valer, por ejemplo, 7 y 3, porque también me suman 10, sí, pero no tendrían el mismo valor, que es lo que me han mencionado ahí, ¿de acuerdo? Ya sabéis, resistencia que yo saco de mi fórmula o que yo utilizo en mi fórmula es la resistencia total, la suma de las resistencias. Bien. Bueno, pues vamos a por el siguiente. Dice, ¿cuál es la diferencia de potencial en un circuito eléctrico? Ojo, diferencia de potencial, ya sabéis, voltaje, cuya intensidad es de 10 amperios y cuya resistencia es de 0,2 ohmios. Bueno, pues si hacemos nuestro cálculo, ya sabéis que voltaje es intensidad por resistencia. La intensidad va en amperios. Perfecto, la resistencia va en ohmios, también perfecto, multiplico 10 por 0,2 y me va a dar 2 voltios. Bien, me voy a buscar la solución aquí en las opciones y 2 voltios no aparece por ningún sitio. Bueno, ¿cuál es la correcta? Bueno, evidentemente Bravo y Delta lo quito porque ni son 20 voltios ni son 200 voltios, ¿vale? Lo quito. Alfa y Charlie están en milivoltios. Bueno, ya sabéis que para pasar de voltio a milivoltio es como para pasar de metro a milímetro. Multiplico por 1000 y ya. Bueno, pues si tenía 2 voltios, lo multiplico por 1000, me sale 2000. 2000 milivoltios. Tendríamos la opción alfa como la correcta. Aquí tenemos ahora un ejemplo de dos resistencias que están en paralelo. Lo que me piden es la resistencia total del circuito. Ojo, que si yo después de esto tuviese que utilizar la ley de Ohm, la resistencia que yo utilizo ahí sería precisamente la resistencia total que he calculado, ¿vale? Bueno, están en paralelo. Una 5 ohmios, la otra 3, pues nada, sencillamente sumo un quinto y un tercio. Hago el mínimo como múltiplo, 15, 15 entre 5, 3, por 1, 3, 15 entre 3 a 5, por 1, 5. Si sumo me da 8 partido de 15, pero cuidado. 8 partido de 15 es la inversa de la resistencia total, con lo cual la resistencia total lo que vale es 15 partido o dividido entre 8. Pues nada, si hacéis el cálculo os va a dar 1,87, 1,9, ¿vale? 1,9 ohmios, si lo redondeamos, 1,9, ¿vale? Ya lo tenemos. Fijaros, así es como se suma una resistencia dos resistencias en paralelo, ¿vale? Si fuesen 3, pues nada, una suma de 3 fracciones, en vez de 2, de 3 fracciones. Eso no hay ningún problema.
Y aquí tenemos un caso como el que os acabo de comentar anteriormente, es decir, primero tendré que calcular la resistencia y una vez que tenga la resistencia total, entonces ya puedo aplicar yo mi fórmula correctamente. Bien, fijaros, nos da una intensidad de 5 amperios, pero en vez de darme una sola resistencia me dan dos, una que vale 2 ohmios y otra que vale 3 y están colocadas en paralelo. Lo primero que voy a hacer, es esas dos resistencias en paralelo, sumarlas entre sí, para calcular la resistencia total del circuito. Bueno, pues si sumo un medio y un tercio, pues mínimo común es 6, 6 entre 2 a 3, por 1, 3, 6 entre 3 a 2, por 1, 2, me da 5 sextos y os vuelvo a repetir. 5 sextos es la inversa de la resistencia total. La resistencia total vale, por lo tanto, 6 quintos. ¿De acuerdo? Os recomiendo que no, cuando después de calcular la resistencia en paralelo, tenéis que aplicar la fórmula de la ley de Ohm, os recomiendo que no hagáis la división, es decir, no dividáis 6 entre 5, que va a dar 1 y pico, que tampoco, la división tampoco es nada del otro mundo, pero os recomiendo que no lo hagáis. ¿Por qué? Bueno, yo ahora tengo que aplicar mi fórmula, que sería voltaje igual a intensidad por resistencia. Bien, si multiplico 6 quintos por 5, que son los 5 amperios, resulta que el 5 de la intensidad y el 5 que me salía en la resistencia se va. Y no tengo que hacer ningún cálculo, me sale directamente 6 voltios. Me estoy ahorrando hacer la división de 6 entre 5. Y luego la multiplicación de 6 entre 5 por 5. ¿Vale? Ya como queráis, pero yo siempre os voy a decir esto. Simplificar, dejar las cosas bien y hacer las operaciones únicas y exclusivamente cuando ya no quede más remedio. ¿Vale? Bien, en este caso, como veis, la solución sería bravo. Se nos daría 6 voltios. Bueno, y hemos llegado al ejercicio estrella. Aquí tenemos varias resistencias en serie y varias resistencias en paralelo, en el mismo circuito. ¿Cómo calculo yo la dichosa resistencia total del circuito? ¿Cómo lo hago? Bueno, la disposición de estas resistencias podría ser perfectamente, pues, esta que os pongo aquí dibujada. Podría ser perfectamente esa, ¿vale? Dos resistencias en serie y luego las otras dos las pongo detrás, por ejemplo, y las pongo en paralelo. Bien, podrían estar mezcladas, la primera en serie, la otra en paralelo, la otra del final otra vez en serie. Da igual, es que realmente da igual, porque mirad, el procedimiento que yo os recomiendo que hagáis es el siguiente. Las resistencias en paralelo, sumarlas lo primero, es decir, os cogéis esas dos resistencias que están en paralelo, las sumáis y el resultado ¿qué será? El resultado será una única resistencia, porque ya he sumado esas dos resistencias en paralelo. Lo que me da es una única resistencia. Entonces, claro, si yo pongo la resistencia en paralelo como una sola resistencia, ¿qué me queda? Me quedan 3 resistencias en serie. ¿Y cómo se suman las resistencias en serie? Pues ya lo sabéis. Ya lo sabéis cómo se suman, ¿vale? Entonces, lo primero, vamos a transformar esas dos resistencias en paralelo, vamos a transformarlas en una sola resistencia. Pues nada, sumamos 1 partido de 1 y 1 partido de 2, ¿vale? 1 partido de 1 y un medio. Si hacemos la suma con su mínimo como múltiplo, etcétera, 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 nos va a salir que la suma es 3 medios. Pero claro, acordaros, eso es la inversa de la resistencia total. La resistencia total, es decir, si yo junto esas dos resistencias en paralelo, la resistencia que me sale vale pues 2 dividido entre 3. Nos va a salir 0,6 periodo. Bien, pues ya he convertido esa resistencia en paralelo en una sola resistencia, en una única resistencia. Como veis aquí en el dibujo. ¿Qué tengo ahora? Pues ahora lo que tengo son 3 resistencias, pero esas 3 resistencias ¿cómo están? Esas 3 resistencias están en serie. ¿Cómo se suman resistencias en serie? Dice, pues nada, como me enseñaron en el colegio. 5 más 3 más 0,6. Que en este caso pues sería alfa, como podéis comprobar. 5 más 3 son 8 y 8 y 0,6 pues es 8,7. Bueno, es que son 0,6 periodos. Si redondeamos nos va a salir 0,7, ¿vale? Pues entonces sería 8,7. Bien, os voy a poner otro ejemplo en vez de con 4 resistencias, pues con 3 resistencias, ¿de acuerdo? No sé, una resistencia de, pues no sé, de 2 ohmios, por ejemplo, y luego 2 resistencias que están colocadas en paralelo, una de 1 ohmio y la otra de 2, como veis ahí en el dibujo, ¿vale?
¿Qué es lo que haría yo para calcular la resistencia total? Pues haría exactamente lo mismo que hemos hecho aquí, exactamente lo mismo. Lo primero, me voy a las resistencias en paralelo y las transformo en una resistencia sola. Bueno, si sumo 1 y 2 con la inversa, me va a dar, pues fijaros, me va a dar 0,6 periodos, que es lo mismo que me ha dado en el ejemplo de antes, ¿de acuerdo? Bien, pues esa resistencia en paralelo la he transformado, bueno, esas dos resistencias en paralelo las he transformado en una sola. Bien, ¿qué disposición tienen ahora esas dos resistencias como veis en el dibujo? Esas dos resistencias están en serie. ¿Ahora qué hago? Dices, pues ahora suma. La de 2 ohmios, que era la primera, le sumas 0,6 ohmios, que es la segunda. Pues 2,6 periodos o 2,7 si lo queremos redondear. ¿De acuerdo? Bien, espero que ya os haya quedado clarísimo cómo se procede cuando tenemos en un mismo circuito resistencias en serie y resistencias en paralelo mezcladas. Lo primero, me voy a las resistencias en paralelo. Y lo que hago, evidentemente, es sumarlas. Para convertir esas dos resistencias en paralelo, o tres, porque a veces me ponen tres, pero bueno, todas esas resistencias en paralelo las convierto en una sola resistencia. Entonces, claro, esa resistencia ahora, con respecto a las demás, ¿cómo está? Pues está en serie. Pues nada, pues lo sumo normal y corriente, como se suman las resistencias en serie. Y no quería terminar sin ver un ejercicio de potencia eléctrica, ¿vale? Porque está muy relacionado con la ley de Ohm. Está relacionado porque, como veis en la fórmula, la potencia eléctrica no es ni más ni menos que el voltaje por la intensidad, o la intensidad por el voltaje. Me da igual, ¿vale? El orden de los factores no altera el producto. Puedo despejar perfectamente la intensidad, que me va a dar potencia entre voltaje, 200 entre 10, 20 amperios, de acuerdo. Mi intensidad de corriente es 20 amperios. Pero, señoras, señores, a mí lo que me han preguntado es la resistencia. ¿Cómo narices la saco? Bueno, pues ya lo sabéis, yo creo que ya lo vais intuyendo. Ahora aplico la ley de Ohm. Resistencia es igual a voltaje entre intensidad. Voltaje, 10 voltios. Lo tengo desde el principio del ejercicio, 10 voltios. Intensidad, 20 amperios. La acabo de calcular con la fórmula de la potencia, ¿vale? Pues si divido 10 entre 20, me sale 0,5 ohmios. Respuesta bravo sería la correcta. Y bueno, pues ya lo único que me queda es daros las gracias por haber asistido a clase, por ver el vídeo, por aprender con nosotros, por confiar en ProAlumnos. Ya sabéis que vamos a estar con vosotros, vamos, hasta el final. Y esperamos que de verdad os haya servido la clase, el vídeo, que hayáis aprendido y, por supuesto, cualquier duda la podéis plantear sin ningún tipo de problema en el grupo de Telegram de ProAlumnos, por ejemplo, en fin, por donde queráis. Ya sabéis que vamos a estar con vosotros. Bueno, un saludo y muchísimas gracias.